La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos comenzando como siempre en este domingo en que nos encontramos como familia y siempre tenemos evidentemente nuestros invitados. Queremos compartir con los jóvenes, queremos conocer el camino que también estos jóvenes van realizando en su vida. Hoy nuestro invitado especial que viene para compartir y decirnos todo lo que él está realizando y cómo también Dios va poniendo esa vocación en el corazón. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Queremos conocerte, si podés presentarte a toda la teleaudiencia del día de hoy. Muy buenas tardes, antes que nada, Padre, muchísimas gracias por contar conmigo aquí en este día. Mi nombre es Manuel Saracho. Yo tengo 26 años, a punto ya de llegar a los 27 este 6 de mayo. No me digas, ya vamos cumpliéndose, que locura feliz ya. Rapidísimo pasa. Sí. Bueno, ¿y de dónde vos estás viniendo? ¿Cuál es tu ciudad natal, Manuel? Mi ciudad natal es Asunción, yo nací en Asunción, pero luego fuimos a vivir en San Lorenzo, allí a San Lorenzo. Y justamente... ¿Y dónde? O sea, actualmente tu familia está ahí. Actualmente radicamos en San Lorenzo, a una cuadrita de Capiatá. Ah, mira un poco. Entonces, sí. ¿Cómo ahí le llaman? ¿Las compañías así o cómo le llaman esa zona? Barrios. Los barrios. Sí, barrios. Así mismo, en el barrio Lérida, específicamente, ya. Padre. Y después pasando nomás ya comienza Capiatá. Después ya Capiatá directo. Sí. ¿Qué le divide ahí? ¿Hay algún arroyo o no? Geográficamente, ¿cómo se divide? ¿O una calle nomás? Una calle, una ruta ya. Ahí de la avenida San Pedro. Es la avenida San Pedro, sí, conozco esa avenida. Y del otro lado entonces ya es Capiatá. Ya es Capiatá. Bueno, Manuel, y decinos un poco tu familia, a ver cuántos hermanos son ustedes o qué número está entre los hermanos. Y yo soy el segundo de 5 hermanos. 5 hermanos. De 5 hermanos. El segundo. ¿Y cuántos varones, cuántas mujeres ustedes son? Estamos yo más 2 varones y 2 mujeres. 2 mujeres. En síntesis, 3 varones, 3 ganadores ahí. Te la vende formal, entonces. No. Está bien. Bueno, Manuel, entonces nosotros queremos compartir contigo hoy esta vida. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Hacia dónde te estás encaminando? ¿Y cuál es este proyecto de vida al que vos estás queriendo responder? Y yo me estoy encaminando, Padre, al camino, al llamado, mejor dicho, del Señor. Es un camino muy bueno que elegí en el 2016. En el 2016 decidí ir al seminario. En el 2017 inicié ya mis estudios en el seminario. Pero estoy siguiendo el camino del Señor. Y por su gracia vamos a llegar algún día a ser sacerdotes. Al sacerdocio. Estás haciendo este camino de formación. Bueno, así entonces estamos con Manuel, vamos a conversar con él. Este llamado tan específico y este llamado tan lindo también, ¿verdad? Que el Señor nos va regalando. Así cuando por primera vez nosotros recibimos ese llamado, ciertamente que al comienzo medio yariro y página, más de ¿Vos pasa. cómo te sentiste? ¿A los cuántos años entonces? ¿De los 16 años? En realidad a los 21 años. ¿A los 21? A los 21. ¿Cuántos años tenés ahora, Manuel? Yo tengo 26. 26. Ya. A los 21 sentiste ese llamado. ¿Y antes en qué estabas vos, Manuel? Y anteriormente, Padre, iba a la iglesia, iba a la catequesis, pero luego de dudas y cuestiones existenciales, me alejé un poquito de lo que es la iglesia católica. Tenía mi catequista que se llama Nelson Aldana, y siempre yo chocaba con él en las cuestiones de fe. Le decía que Jesús no existe, Y luego me fui a la iglesia evangélica. Es como si fuera que yo estuve buscando de lo que es Dios, porque en mi ambiente, en mi entorno,
familiar, entre mis amistades también, hay personas que pertenecían a otras iglesias, a otras religiones, y yo quería conocer, tenía esa sed de conocer la religiosidad de toda mi gente. Y por mucho tiempo fui a la iglesia de Mormón, a la iglesia de Jesucristo de los Santos. Los últimos días, de los santos de los últimos días. Sí, ya estuve a punto de bautizarme y mis padres frenaron eso, se enfrentaron con los dirigentes de los mormones y me llevaron otra vez a la iglesia católica y me renegué de hecho, me renegué de ellos. Fue totalmente un quilombo mi historia vocacional. En serio. Sí. Bueno, pero eso quiere decir que vos vas a estar muy bien preparado después para ese diálogo que tiene que haber. Muy ¿verdad? Fortalecido, por supuesto. Fortalecido, claro, porque conoces bien entonces, conoces bien Sí. todo lo que significa, todo el camino que ellos hacen y muchas veces el cómo van agarrando a la gente, ¿verdad? También, sí. De hecho, suelo tener diálogos con amigos que son pastores, que estudian para ser pastores. Siempre tenemos ese encuentro, ese diálogo. Y también hay personas que justamente me preguntan, ¿por qué dejaste la iglesia evangélica? ¿Por qué sos católica? Y eso ya es algo difícil. Y la verdad es gracias a mis padres, a María Lourdes y a don Luciano Saracho, que siempre me llevaban en la fe católica. No querían que salgan. Claro, claro. Bueno, muy interesante entonces, así Manuel, toda una historia de vida y cómo el Señor siempre va llamando. Vamos a seguir conversando aquí con Manuel. Y volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos los domingos nos encontramos para compartir con jóvenes experiencias de vida. Esto es lo lindo, lo que nosotros vamos escuchando y sobre todo cómo los jóvenes se van proyectando. Siempre yo digo, todos los jóvenes que van pasando por aquí son los que vienen detrás de nosotros. Y es tan importante compartir y entonces miramos qué es lo que queda en el corazón de ellos. Nosotros también vamos aprendiendo tantas cosas lindas y mirando hacia atrás lo que nos entusiasma para que no muera en nosotros ese deseo de hacer el bien, de servir, lo que nos ha llamado a nosotros, como ahora ellos también reciben este llamado al servicio. Bueno, Manuel, aquí la gente, vamos a decirlo así, la gente, la familia, los otros jóvenes que nos están siguiendo, ellos quieren saber un poco porque vos, una cosa muy interesante acabas de decir, ¿verdad? Que estuviste también en la iglesia evangélica, después estuviste con los mormones, pero como una búsqueda. También la oración, el acompañamiento de tus padres, que es esencial, jóvenes para los jóvenes en familia, ¿verdad? Pero sobre todo esa vuelta a casa, ¿verdad? El volver de nuevo, ¿verdad? En el camino de la vida de la iglesia. Contanos un poquitito cómo fue este proceso y después para saber cómo también llegaste a querer continuar y nada más y nada menos como ministro para Dios. Y justamente, padre, mira que mi historia de vida es muy complicada. Ni yo mismo entiendo del por qué estoy aquí. Pero siempre agradezco al Señor de que me puso las personas correctas en el momento correcto, empezando con mi familia. Cuando yo fui a la iglesia de Mormón, etc., ya cuántas iglesias evangélicas, siempre mi tema principal fue María, porque fui educado en un ámbito católico y me hablaban de María. Entonces muchos me decían que eso es idolatría, que no hay que tener las imágenes. Eso fue el motivo en que yo fui a la iglesia de los mormones, ¿verdad? No quería pertenecer a esas personas justamente inclinadas a los ídolos. Pero ¿qué sucedió? Después de hacer yo mi servicio militar, un amigo muy querido mío, que es mi padrino hoy en día, don Eleno Caballero y don Ricardo Redes, me invitaron a la Legión de María. Entonces yo, para convencer a mi familia de que eso es idolatría, para llevarle a mi familia a la iglesia evangélica, dije, bueno, Manuel, vamos a la Legión de María, vamos a demostrar que eso es idolatría
que eso aborrece el Señor, y directamente ya capitular lo que es la Iglesia Católica. Cuando yo fui a la Legión de María vi algo completamente diferente y completamente me sentí amado más plenamente con Jesús de la mano de María. Ahí pude comprender una cosa muy importante, que María es una mujer que, a pesar de que muchas veces yo la desprecié, ¿verdad? Fuera María, fuera su imagen, no quiero saber nada de ella. Pero eso porque te volvía medio revolú. Sí, así mismo me iba enamorando de la Legión de María. En la Legión de María, acerca de María. Yo no me iba a misa en esos tiempos, pero me iba a la Legión, porque no me interesaba más la misa, siendo sincero. Terminaba mi Legión de María, directamente ya a los mormones. Me iba ya a mi clase de catequesis con ellos. Es como una especie de estudiar la Biblia. Se lee la Biblia juntos y se comparte. Y luego ya me quedé más en la Legión de María. Ya no quería más salir de la Legión. Ahí me enseñaron algo muy importante, que todo cristiano debe de saber, algo que nos sostiene verdaderamente, que es la Eucaristía. Empecé a irme a misa y conocer a Jesús. Conocer a Jesús en ese sacramento importante, en la Eucaristía. Entonces ahí dije, no, yo me equivoqué. No es idolatría, no es egolatría. Es una configuración más plena hacia Jesús desde la mirada de su madre. Ahí me enamoré de la Legión de María y siempre serví a la Legión de María. No empecé justamente ya cambiado radicalmente ya a la Iglesia Católica. Se daba por procesos ese cambio. El abrazo de María se iba dando gradualmente, hasta que dije que tengo que ayudar a mi iglesia. ¿Qué puedo hacer yo por mi iglesia? A esa iglesia que tanto desprecié, a esa iglesia que tanto odié, ¿qué puedo hacer por ella? Y allí justamente dije, en primer lugar, amar a María y abrazarse siempre con Jesús. Eucaristía, que es importante. Se nota entonces, porque entonces es como algo, como decimos nosotros, peña en su peña, ¿verdad? Sí, de esa explicación, porque si estás hablando de la Eucaristía, justamente el sacerdocio, ¿verdad? El ministerio sacerdotal tiene como centro la Eucaristía siempre. Todos los sacramentos de por sí, ¿verdad? Siempre dirigen a la Eucaristía, pero de una manera muy especial, ¿verdad? Del sacerdocio, porque el orden sagrado es el que trae a Jesús, vamos a decirle entre comillas, elabora, ¿verdad? Con la imposición de las manos, epíclesis, la venida del Espíritu Santo, entonces la transustanciación, como le llamamos, en fin, todas las terminologías propias de este sacramento tan interesante. Bueno, pero es interesante todo lo que me estabas contando. Sí. Bueno, pero algo más, Manuel, porque cuando vos estabas diciendo, aquí hablabas de María, de la Legión de María principalmente, además de encontrarse y hablar y rezar el rosario, etc., la Legión de María tiene otros elementos también. Creo que es el de la visita de las casas, de la visita de los enfermos, de un servicio muy concreto a las familias, a las personas. ¿Cómo es eso? Eso es un apostolado esencial en la Legión de María. Ir y visitar casa por casa, de la mano de María, ir a buscar a las personas, ir a salir al encuentro del prójimo, especialmente con los enfermos. Eso es algo que me enamoró principalmente también en la Legión de María. La predicación del Evangelio, de su Hijo. María tiene ganas de que nosotros anunciemos y prediquemos a su Hijo con el Evangelio, con el amor total, donarnos a ese amor, a esa entrega, y por sobre todas las cosas, en compañía de María, anunciar a su Hijo. O sea que es María, entonces la va entrando, ¿verdad? Sí. En cada familia. En cada familia. Ese es un poco el carisma muy interesante, ¿verdad? De la Legión de María. Yo soy plenamente consciente que un cristiano sin María no es un cristiano totalmente. No es un cristiano que se dona al proyecto de Dios. María es un modelo impresionante a seguir, de entrega, de santidad y de renuncia por sobre todas las cosas. Pero es para entregarnos a su Hijo. Como ella lo hizo, como ella se entregó, se donó totalmente. María me invitaba a mí en la Legión de María donar mi tiempo para la predicación.
casa por casa. Qué interesante. Vos sabés que los grandes santos, San Agustín también, ¿verdad? No hacían estas cosas porque todavía no existía el protestantismo, etcétera, pero existían otros movimientos. San Agustín, por ejemplo, estaba detrás de tanta filosofía, etcétera, hasta que descubre también en su vida y en su corazón la centralidad de la Eucaristía, la centralidad de Jesucristo. Muy bien, volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy, en esta tarde, en este domingo, en que compartimos con Manuel una experiencia muy interesante. Actualmente, ¿en qué curso estás actualmente, Manuel, en el seminario? Actualmente, padre, estoy en el tercer año de filosofía. Futuro teólogo ya por la gracia de Dios, si Dios quiere, el año que viene. Qué bien. Bueno, y contanos un poco ese proceso, porque hasta ahora estuvimos hablando de el cambio, ¿verdad? O las situaciones por las que fuiste pasando. Primero ya estuviste luego en tu familia, ¿verdad? Como un buen católico, todo lo que sea. Después no tan buen católico, ya es pecha, ¿verdad? Pero son los vaivenes de la vida. Pero lo importante es la búsqueda. Porque justamente San Agustín, él cuenta en sus confesiones que él buscaba la verdad, buscaba la verdad. Y él fue detrás de muchas filosofías, pero después descubre que había sido
el cristianismo verdaderamente, Jesucristo. Ahí estaba la verdad. Entonces vuelve a la iglesia, ¿verdad? Y después ya lo proclaman, primero el pueblo, ¿verdad? Hace que él fuese sacerdote y después obispo y así por delante. Bueno, te da la medio de casos, Gina, ¿eh? Sí, oye, igual, lento va ahí. Bueno, Manuel, y contame entonces ahora lo que estás haciendo en el seminario mayor, en qué consiste tu estudio, qué es lo que están estudiando, qué es lo que más te gusta también de todo este proceso de formación que ustedes realizan en el seminario mayor. Particularmente, padre, el estudio que más me fascina en el seminario, en la parte filosófica, es la metafísica, también lo que es la teoría del conocimiento. En la parte espiritual, la Biblia por sobre todas las cosas y por encima de todas las cosas. Me ha ayudado fascinantemente estos años de estudio en la dimensión humana, en la dimensión espiritual. ¿A qué estoy apuntando? ¿Qué es ser sacerdote? Sacerdote es celebrar misa y luego encerrarse en una pieza, o es vivir alegremente lo que es anunciar el Evangelio, compartir el pan de la palabra y el sacramento de la Eucaristía, vivir ungido plenamente con la Biblia, con los sacramentos y con toda la comunidad, con toda la sociedad. Algo que estoy muy agradecido eternamente, ya mis saludos y mis respetos al padre Cristino Borner, es en la dimensión humano-comunitaria, en la dimensión intelectual, en la dimensión pastoral y en todas esas dimensiones que nos ayudan a ser excelentes sacerdotes, excelentes servidores a Cristo en el sacerdocio, si Dios lo permite. En este momento, como te dije, padre, estamos en la formación filosófica, específicamente para descubrirnos y descubrir plenamente al nivel filosófico, a nivel de la razón, de qué Dios quiere de nosotros y cómo nosotros podemos ayudar y formar a nuestra gente. Pero ahora estamos trabajando nosotros para trabajar después con todas las personas que tengan esa sed de Dios. Qué lindo, qué interesante, ¿verdad? Entonces todo este camino, todo lo que ustedes están realizando y todo lo que se vive también, ¿verdad? Porque esta es una formación real en el camino de una propuesta, ¿verdad? Es una propuesta formativa. Y en la dimensión pastoral, ¿cómo estás trabajando actualmente? Tercer año, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para ser pastores? Como dice también el Papa Francisco hoy, que tenemos que ser, dice, iglesia en salida. Pero para eso tenemos que prepararnos. Porque si no, en un momento también decía, no quiero ser un sacerdote encerrado en su oficina, ¿verdad? Sí. Que justamente el Papa Francisco insiste mucho. El Papa Francisco tuvo una experiencia muy linda y trabajó incluso mucho con los paraguayos en Buenos Aires, ¿verdad? Saliendo, él siendo obispo incluso, ¿verdad? Salía y se iba a lo que se llaman por ahí las villas miserias, ¿verdad? Donde hay muchísima gente y entonces iba pasando, recorriendo, celebrando. Y esto me parece que es lo que él, estando en el papado, es lo que también quiere comunicar y quiere decir a la iglesia, ¿verdad? Que salgamos, que vayamos, ya llegue a la pueblo, le decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo están haciendo ustedes ese aspecto pastoral? Y padre, mira que eso es muy buena pregunta. Muy buena pregunta la que decís, porque en este momento se está centrando mucho el seminario en lo que es la sinodalidad, en ese sínodo, encontrarnos, caminar juntos al encuentro con el Señor, con todas las gentes y con todos los pueblos. Algo muy importante, padre, es que se está fortaleciendo más lo que es la misa en guaraní por sobre todas las cosas, para ambientarnos perfectamente en esa nuestra lengua, para poder encontrarnos con toda la gente y en todos los lugares. A mí, por ejemplo, particularmente me cuesta un poquito el guaraní, y gracias al seminario estoy teniendo esa conversación, porque anteriormente, padre, en los colegios era como mal visto hablar guaraní. Es como si fuera que sos campesino al hablar guaraní. Y acá en el seminario no. Acá en el seminario la visión que tiene el seminario es el hablar en guaraní, justamente es ayudarle a tu pueblo a que se encuentre con Dios,
en su lengua maternal. Eso es algo muy importante. También se está haciendo lo que es los encuentros regionales, encuentros diocesanos, conocernos nosotros mismos. Ya que nosotros somos diocesanos, no nos encerramos en nuestra diócesis, en nuestro ambiente, sino que saber convivir en todos los lugares donde Dios te pueda enviar justamente. Y también tenemos lo que es la pastoral los días domingos. Cada seminarista sale a un lugar específico, realiza catequesis, realiza celebración. Ahora que la pandemia va desapareciendo, ya el equipo directivo y junto con el rector están decidiendo que volvamos ya plenamente a esa dimensión, a salir ya a anunciar justamente a Dios en las casas, en los barrios, en las parroquias, en los hospitales, en donde sea. Eso es algo muy bueno que el seminario nos brinda para fortalecernos nosotros, para fortalecer a los demás. Qué bien, Manuel. Entonces, esta es una linda dimensión, ¿verdad? Y es lo que deseamos también para ustedes, ¿verdad? Tantos jóvenes que están en este camino, allí en Lambaré, en el Seminario Mayor. Y bueno, nosotros seguimos entonces compartiendo con Manuel toda una linda experiencia, el camino también formativo que él está haciendo. Y esperemos que muy dentro de poco ya, ¿verdad?, te tengamos en los altares, claro que sí, allí celebrando la Eucaristía, presentando y entregando nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, y nosotros así volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre.
A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe.
Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Y estamos volviendo en esta tarde con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hablamos con Manuel de San Lorenzo, casi a una cuadra antes de Capiatá, la avenida San Pedro y lleva, Así mismo, vale. Ahí cerquita. Bueno, y toda esta rica experiencia y linda experiencia que nos estás comentando, ¿verdad? De tu vida, es hermosísima escuchar así, sobre todo cómo Dios llama, cómo Dios toca, cómo Dios nos mueve también para ir buscando esa verdad hasta que la encontramos. Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor, ¿verdad? Eso nos dice San Agustín, es esa búsqueda profunda. ¿Y dónde después la encontramos? Y la encontramos en Jesús. Pero lo tuyo es demasiado lindo también, ¿verdad? Porque al mismo tiempo es a través de María, decía, la legión. Y vos tenías entonces esa intención, voy a demostrarle, vamos, aquí le voy a mostrar que esto es un ídolo. Sí, yo dije, le voy a demostrar que están cayendo en el pecado de idolatría, que es el Señor aborrece, así que a los legionarios y todo le voy a convertir. Vamos, mógate. Si año y te la haya convertido. Se la llave y no la se la ve y no va a ir. Está bien. Bueno, son las cosas de Dios y esto es lo importante, volver siempre a ese camino tan importante como se nos muestra. Bueno, nosotros, Manuel, en este momento, en este último bloque, normalmente dejamos un mensaje. Eso es lo que te vamos a pedir. Un mensaje para los jóvenes, un mensaje para las familias. Así que para vos, joven, abrazar al sacerdocio si a eso Dios te llama verdaderamente. Vos, chica que estás ahí en tu casa, que me estás mirando, que nos estás mirando, abrazar a esa vida de santidad, esa vida de consagración plena, lo que es el servicio. No tengas miedo en servir, así como María tampoco tuvo miedo de encontrarse con la verdad. Cuando se encontró con su hijo, encontró el servicio pleno y el sentido pleno de su vida. Abrazarle siempre a ese Jesús que siempre está con nosotros. Abracemos fuertemente nuestra vocación. Para mis padres también fue un desafío el venir yo aquí al seminario a formarme para justamente la carrera sacerdotal. Con el tiempo Dios depositó una gracia particular en mi padre, que fue el don de la oración. Hoy en día él todos los días está rezando el Santo Rosario por mí, para que yo continúe en el seminario y me configure plenamente, si es la voluntad de Dios, en el sacerdocio. Qué lindo. Muchísimas gracias, Manuel. Una experiencia maravillosa, entonces, que hoy estamos compartiendo en este domingo. Conocemos todo un camino, todo un llamado. Y siempre, ¿verdad? Nuestra vida son altibajos, altibajos. Sí. Y eso es lo que tenemos que reconocer, saber. Y esto nos hace reconocer también, ¿se acuerdan? Que estamos en tiempo de Cuaresma. Y por lo tanto hablamos también de lo del miércoles de ceniza. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, ¿verdad? Así mismo. Estas son las limitaciones nuestras. Y bueno, nosotros vamos concluyendo, como siempre, Jóvenes para los Jóvenes, concluye con un pasaje bíblico. Y hablando con Manuel, me da esta lección tan linda, este llamado tan lindo,
de leer y reflexionar con el Magnificat, porque justamente él que se ha enamorado y que volvió en ese camino gracias a nuestra mamita. Yo estoy con la advocación siempre de María Auxiliadora, justamente la que nos auxilia, ¿verdad? En el momento de dificultades, que nos lleva por ese buen camino, que nos muestra el camino hacia Jesús. Y donde va la mamá, donde va María, siempre lleva a su hijo. Por eso que es muy importante también la devoción a la auxiliadora de los cristianos, que siempre le lleva a Jesús donde ella va. Esto nos dice San Lucas capítulo 1 del 46 en adelante. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Y continúa el Magnificat. Este canto maravilloso de María, que se encuentra también como servidora del Señor. Ella había dicho al anuncio del ángel justamente que se haga en mí según tu palabra, pero porque ella se siente así anonadada también ante este compromiso tan grande que debe asumir, el llamado vocacional también tan grande que Dios le está dejando. Pero hoy para nosotros es la mamita que con esa experiencia y que con ese ejemplo tan lindo de entrega, de servicio y de educar también a su Hijo Jesús, hoy también a nosotros nos ayuda, nos auxilia, nos encamina hacia el propio Jesús. Queridos amigos, nos vamos despidiendo en este domingo de todos ustedes. El Señor Jesús siempre, siempre les bendiga, pero hoy de una manera especial pedimos la protección de nuestra Madre. Y nosotros, los paraguayos, de una manera muy especial, bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé. Que la Auxiliadora nos bendiga a todos, por intercesión de ella también, que Jesús llegue a cada hogar y a cada corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima. Nos volvemos a encontrar con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos vemos próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.